Charla con Fernando Galante, que es economista y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Bienvenido. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, viendo qué va a suceder hoy, qué puede llegar a pasar, cómo viene, digamos, aspectado el día después de los resultados de las elecciones, Fernando. Bueno, como siempre decimos acá, lo que importa es lo que pasa contra lo que el mercado esperaba que pasara, y eso es un poco lo que va guiando los precios de los activos. La realidad es que lo que esperaba el mercado era una catástrofe para el oficialismo. Los precios de los activos se estaban acomodando para un triunfo del kirchnerismo, inclusive en algunos casos para un triunfo fuerte del kirchnerismo, con lo cual termina pasando algo totalmente opuesto, porque el mayor temor del mercado era que el kirchnerismo pudiera sacar más del 40% y cerca de 10 puntos de diferencia. Lo que termina pasando es que esos resultados se los termina llevando la Libertad Avanza. Claro. Con lo cual vamos a tener que ver un reacomodamiento del precio de los activos argentinos muy violento porque el mercado se posicionó para algo que terminó siendo totalmente opuesto. Entonces, para que se den una idea de dónde estamos parados, en lo que va del año, las bolsas latinoamericanas habían sido de las de mejor performance en el mundo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo muy puntual. Colombia, con un Petro que está haciendo todo lo posible para que desbarranque la economía colombiana, disfrutaba de una suba de alrededor del 40% en su bolsa. La bolsa argentina acumulaba en el año una baja de alrededor del 45% en dólares. Entonces, fíjense todo el camino que tiene para recuperar el mercado argentino con un escenario más tranquilo y con un escenario donde lo que se empieza a pricear es que el modelo económico ya no es que le quedan solamente 2 años, sino que inclusive le puedan quedar 6 años hacia adelante, ¿no? Y donde lo que empieza a mirar el mercado es un Congreso donde y se incrementan radicalmente las probabilidades de que Milei pueda avanzar con las famosas reformas de segunda generación, que era la otra gran incógnita que tenía el mercado. Entonces, cuando uno pone en línea todo eso, bueno, va a haber un cambio rotundo. Y el otro gran punto que hay que tener en cuenta es el dólar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a las elecciones llegábamos con un mercado sobredolarizado. Para que se den una idea, en la semana previa a las elecciones, es decir, la semana que pasó, el mercado quedó alrededor de más de un 50% del M2, que es una medida de la cantidad de pesos que hay, más del 50% se había dolarizado. Una locura, eso un nivel de dolarización así no lo veíamos desde las típicas elecciones del 2019. Entonces volvemos a lo mismo. El mercado se había preparado para una catástrofe. No termina dándose ese escenario, con lo cual, lo que también nosotros veníamos diciendo, esta semana, al margen del resultado de las elecciones, ibas a tener desarme de dólares, porque dentro de unos días tenés que pagar los sueldos, porque la economía sigue girando, porque tenés que volver a producir, porque tenés que volver a pagarle a los proveedores, porque tenés que cubrir los bancos. Entonces, demanda de peso ibas a tener esta semana. Dado el resultado de las elecciones, probablemente vas a tener más demanda de peso de la que se esperaba, con lo cual entramos en una historia donde vamos a ver, inclusive, hasta qué punto el Banco Central lo deja bajar y en qué punto empieza también el mismo Banco Central a ser demandante de dólares para empezar a acumular reservas, que es algo que el gobierno americano y el Fondo Monetario Internacional le van a exigir al gobierno en esta segunda etapa de su gobierno. Exactamente, exactamente. Y el tema de la tasa de interés, porque lo que se reclama también, a pesar de, más allá del resultado, es que se reactive la micro y La para tasa de que... interés baja como un piano. ¿Sí? Como un piano baja, sí, la tasa de interés va a ser... la tasa de interés bajaba a pasar a lo que pasara. ¿Sí? Lo que hizo el gobierno y que los resultados le terminan dando la razón, en especial a Caputo. Creo que Caputo es en su postura uno de los grandes ganadores de esto, porque el gobierno tenía la hipótesis de que bajo ningún escenario podían permitir que se corriera el tipo de cambio, ¿sí? Distinto a lo que pasó cuando el Fondo Monetario Internacional ayudó al gobierno de Macri en su momento, y donde, si ustedes se acuerdan, inclusive Caputo sale eyectado del gobierno de Macri por su pelea con el fondo, donde Caputo decía hay que defender el tipo de cambio, una corrida cambiaria es un desastre para la Argentina. Bueno, en esta ocasión se da todo lo contrario, le permiten defender el tipo de cambio, el resultado en las elecciones los termina confirmando esa situación, y la suba de tasa de interés que tuviste
tenía como objetivo meramente eso, o sea, defender el tipo de cambio. Claro. Ahora que ya pasaron las elecciones y que la demanda de peso, como decíamos recién, se va a reconstituir por un efecto positivo, las tasas de interés van a bajar indefectiblemente. Fernando, ahora finalmente, después de las elecciones, después de de este termómetro o esta fiebre que le sube y le baja al mercado, a veces sin sentido, te digo, realmente el ciudadano de a pie muchas veces no entiende que por un rumor, que por una chicana, se mueva de esa manera el mercado, pero digo, a partir de ahora ya sabemos que hay muchos movimientos internos que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con RIGI, que tienen que ver con esto que está esperando, ¿no?, el presidente para arrancar con el motor a full. Bueno, ¿se puede empezar a ver por lo menos en el fin de este año o ya todo se va a ir trasladando a principios del que viene? No, creo que al ser el resultado tan contundente a favor del gobierno, creo que las cosas se van a acelerar. Claramente se van a acelerar. Si hubieras tenido un resultado de elecciones un poco más incierto, con un empate, bueno, iba a depender mucho de lo que terminaba pasando en los próximos días, pero creo que se dieron las dos cosas más importantes que se podían dar a favor del gobierno, que era uno, un resultado contundente, que es lo que pasó, y lo otro que iba a estar mirando el mercado, que veníamos diciendo nosotros, es el discurso. Y el discurso estuvo donde tenía que estar, porque el miedo que había era que en un resultado así, Milei se pasara de rosca y saliera a dar un discurso confrontativo como el que había tenido en la previa de las elecciones y que por ahí lo habían castigado en su momento, pero todo lo contrario, dieron un discurso conciliador con los gobernadores, conciliador con la oposición. Obviamente vamos a necesitar que eso también se vea reflejado en llegar a acuerdos en el Congreso, porque recordemos que por más que el gobierno sale fortalecido en la cantidad de diputados, todavía no tiene la capacidad por sí solo de aprobar leyes, con lo cual necesita esos consensos. Y también es parte de lo que el gobierno de Estados Unidos le reclamó y que el Fondo Monetario también le reclama al gobierno, que tienen que encontrar la forma de pasar formas en el Congreso, con lo cual, si el gobierno va cumpliendo con esos pasos a partir de ahora, creo que las cosas van a ir mucho más rápido de lo que esperamos. Bien, en riesgo país también a la baja, ¿no? Sí, el riesgo país es la contrapartida de los bonos. En realidad, ¿cómo se calcula el riesgo país? En base a los precios de los bonos, con lo cual, si los precios de los bonos suben, el riesgo país baja en la misma línea. Bien, bien. ¿Volveríamos al riesgo país que teníamos en su momento en alrededor de los 400, 500 puntos? Bueno, claramente ese va a ser el objetivo del gobierno. Si no volvemos por dinámica propia del mercado, probablemente van a tener que activar los programas estos de recompra de títulos con el gobierno de Estados Unidos que se hablaban antes de las elecciones. Pero sí, el gobierno necesita el acceso a los mercados voluntarios de deuda porque es lo que le va a permitir dejar de pagar los vencimientos en efectivo para poder acumular reservas. Recordemos que el problema que tuvo el gobierno en los primeros 2 años no es que no compraba dólares, compraba muchos dólares. De hecho, el año pasado compró más de 23.000 millones de dólares. El problema es que todos esos dólares se le iban pagando deuda en efectivo. Claro. Y esa es la dinámica que el gobierno necesita cortar, dejar de pagar deuda en efectivo para empezar a acumular reservas. Bien, bien. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo grande. Que tengan un buen día. Hasta Gracias, luego. Adiós, hasta luego. Fernando Galante, economista de Chimpay, quien dialogaba con nosotros. Bueno, vamos a ver cómo, de hecho ya estaba chequeando algunas de las apps que bueno, te ofrecen